con el reciente estreno de la última temporada de Attack on Titan, todo el fandom ha perdido la cabeza, ya que el tan esperado capítulo número 76 por fin fue revelado a nivel mundial, y en esta ocasión se pudo observar una maestría en la dirección del capítulo y arte del mismo, ya que hubo intriga, peleas, conspiración y el tan mencionado retumbar que pronto veremos en pantalla. Es por ello que el día de hoy haremos un resumen de este capítulo que marca el inicio del fin de Eren y sus compañeros. Como bien recordamos, el capítulo número 75 nos narró varios arcos argumentales del manga, donde los tan odiados marleanos estaban cada vez más cerca de la isla y venían con todo su arsenal para hacerse con el titán fundador de Eren. Asimismo, pudimos contemplar la catástrofe que le pasó a nuestro querido Capitán Levi a manos de la explosión que hábilmente provocó Zeke y donde un titán random lo ocultase en su estómago para protegerlo. Y finalmente se observó que Armin, Mikasa y sus demás compañeros seguían encarcelados a manos de Yelena, escuchando todo el desastre que ocurrió en los últimos minutos cuando Eren se transformase en titán por culpa del plan de Pieck y la llegada de Reiner a la zona de batalla. Ahora bien, el inicio del capítulo 76 es devastador, ya que nos abre el panorama sobre lo que ocurrió finalmente con el Capitán Levi, donde Hange, con su astucia y la sorpresa de que Zeke seguía vivo o resucitado por una entidad divina con aspecto sospechosamente parecido a Historia, le sirvió para escapar, ya que la orden inmediata era asesinar a Levi por su peligrosidad en el combate. Así pues, volvemos con el arco de Eren, donde finalmente podemos ver la ansiada batalla con su odiado rival, Reiner, el titán acorazado, y toda la flotilla Zeppelin de Marley, donde inmediatamente se destaca la superioridad de Eren con sus poderes de titán de ataque, el endurecimiento titán y el titán martillo de guerra. Sin embargo, gracias a la estrategia del titán carguero y los altos mandos de Marley, se logró bloquear los ataques de Eren, dándole un disparo certero en el cerebro, permitiéndoles la oportunidad de atacar tanto al titán como a su ejército. Se ve que Eren es especial, como bien lo dice Yelena, ya que ante dichos ataques a su cuerpo titán, él seguía controlando su nivel de martillo de guerra, bloqueando los ataques de Reiner y Galliard. Sin embargo, en esa condición, como lo mencionaban, gastaba más energía de lo que podía soportar, y era cuestión de tiempo para que lo vencieran. Y aquí un giro inmediato hacia donde se encontraba Mikasa y su compañía, ya que ante el imponente ataque a Eren y la posible pérdida del titán fundador, Onjan Kopon va a la cárcel y pide auxilio para salvar a Eren, mencionando el tan esperado retumbar y protección de la isla con sus titanes en las paredes. De aquí se destaca la nobleza de Armin, ya que perdona a su compañero vendido con Yelena, y también el contexto de Mikasa con su protección Ackerman para Eren, quienes evidentemente recuerdan que posiblemente él mismo tiene un plan bajo la manga, ya que no actuaría así y menos con sus amigos. Para el acto final, se ve como Reiner está cada vez más cerca de la victoria, ya que se nota un desgastado titán de ataque quien grita y grita hasta el final del capítulo. Ahora bien, el adelanto del capítulo número 77, denominado como ataque sorpresa, da aspectos de que las tropas de Marley van a caer, ya que se nota a Yelena muy contenta con los Zeppelin incendiados en el cielo, y los ataques de Eren se restablecen, ya que se ven fragmentos donde ataca ferozmente a Reiner y a Galliard. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que nos muestren el retumbar en el siguiente capítulo de Attack on Titan? ¿Qué le pasó a Hange y al Capitán Levi? ¿Seguirán vivos? ¿Y qué fue lo que le pasó a Zeke y su milagrosa recuperación? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Nos estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Faro Geeks. Hasta pronto.